Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente en nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchan despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana, siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Aquí dice, en AA tenemos que reeducar nuestras mentes. Entonces le quitamos eso de en AA para encontrar la salida, para obtener el cambio que necesitamos. Tenemos que reeducar nuestras mentes. Tenemos que aprender a pensar en forma diferente. Y luego aquí debajo me señala la forma diferente en que tenemos que aprender a pensar, pero no es eso lo que necesitamos. Lo que dice después, lo que vamos a tomar de esa parte es que tenemos que reeducar nuestras mentes, porque lo que dice después está mal puesto ahí. Dice, tenemos que tener una larga visión sobre el consumo en lugar de una visión corta. Tenemos que examinar a través del cristal lo que se encuentra detrás de él. Tenemos que contemplar tanto la noche como las consecuencias de la mañana siguiente. Sin tomar en cuenta lo bueno que pueda parecer el consumo a primera vista, tenemos que darnos cuenta de que más pronto o más temprano es un veneno para nosotros. He aprendido yo a mirar más allá de la sustancia y a vislumbrar esa vida mejor que existe sin ella. Bueno, aquí la primera parte que me dice de tener una larga visión sobre el consumo, tomando en cuenta las consecuencias. Pero ya vimos nosotros que la adicción es el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. No es que no sepamos cuáles son las consecuencias. El problema es que aunque sepamos que las consecuencias son adversas, eso no nos va a servir para no iniciar el consumo y para no consumir como consumimos. Entonces, no es reeducando nuestras mentes para esto como vamos a encontrar la salida. Aquí dice, tenemos que tomar en cuenta que más pronto o más temprano, ahí también está mal, es un veneno para nosotros. Bueno, veneno es algo malo, ¿no? Algo malo para la totalidad de nosotros en la vida, ¿no? En nuestro organismo, en el desarrollo de las distintas áreas de nuestra vida. He aprendido a vislumbrar más allá y a vislumbrar esa vida mejor que existe sin ella. No es esta la reeducación de la mente que buscamos, compañeros. Nosotros no podemos vislumbrar que hay una vida mejor sin ella, porque
sin ello, sin el consumo, vemos la vida lo suficientemente mala como para que necesitemos consumir, ¿no? La forma en que percibimos la vida es la causa de la que nosotros consumamos. Entonces, no dejando de... Yo no voy a poder vislumbrar esa vida mejor hasta que no tenga yo la transformación, la reeducación de la mente. Entonces aquí hay ciertas partes en este párrafo que están bien planteadas y otras partes que están mal planteadas, compañeros, ¿no? Aquí dice que tenemos que tener una visión que abarque, dice aquí, que abarque desde el momento en que consumimos hasta las consecuencias de ello. Si nosotros pudiéramos tomar en cuenta las consecuencias del consumo, pues eso tampoco serviría para que no consumiéramos. He ahí la gravedad de nuestra situación, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que tenemos que reeducar nuestras mentes. Realmente lo que hacemos aquí es una reeducación de la mente. Aquí tenemos 3 modelos de reeducación de la mente. Tengo la oración de San Francisco, tengo los 8 versos para la transformación de la mente y tengo el análisis final de la Madre Teresa de Calcuta. Tengo yo que poder actuar. La transformación de mi mente es lo que va a implicar que yo pueda actuar de acuerdo a como dicen estos modelos de aquí. A ver, podemos empezar por el más sencillo, ¿verdad? Dice la oración de San Francisco de Asís: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre amor, que donde haya duda, ponga fe, que donde haya desesperación, ponga esperanza, que donde haya oscuridad, ponga luz, que donde haya tristeza, ponga alegría. Oh Divino Maestro, concédeme el no buscar ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar, pues al dar, recibimos, perdonando, somos perdonados, muriendo, nacemos a la vida eterna, muriendo a lo que no somos, a la identificación que hemos hecho de nosotros, es como nacemos a la vida como es. Fíjense que aquí lo que estamos buscando es lo que en algún párrafo de nuestra literatura, acá cerca de lo que estuvieron viendo hoy ustedes, nos dice respecto al mantenimiento de nuestra condición espiritual. El mantenimiento de nuestra condición espiritual nos dice aquí que en lugar de tener nosotros una visión o una percepción de las cosas, busquemos cuál es la visión, cuál es el designio o cuál es la forma en que Dios manifiesta las cosas. Y eso me lo pone aquí en una frase. Primero me dice, llevar la visión de la voluntad de Dios a nuestros actos. Yo ahí le añado, a lo que estamos viviendo,
a lo que estamos sintiendo. Y acá me ponen una frase: ¿cómo puedo servirte mejor? Hágase tu voluntad, no la mía. ¿No? ¿Qué me dice aquí en la oración de San Francisco? Que yo estoy pidiendo que se me conceda la capacidad de servicio, de servirle. Yo estoy aquí para que su divino propósito se despliegue, y esa es mi importancia. Yo estoy pidiendo algo que se me dé a mí para los demás. Yo estoy pidiendo tener la capacidad de dar algo a los demás, que pueda ser un instrumento de su paz. Tenemos un libro que habla de la oración de San Francisco, que es el que ibas a traer ahorita y no trajimos. Acá en el libro, en lo que yo les leo, dice: encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos, sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Hay visiones acerca de la espiritualidad que ven esta cuestión como vibrar a determinada frecuencia de energía, energías bajas, energías pesadas o energías más poderosas. Yo quiero ser un instrumento de su paz. Ahí en ese libro nos analiza frase por frase. Yo pido ser un instrumento para llevar su paz a los demás, para que donde haya odio yo pueda llevar amor, para que donde haya duda pueda llevar yo fe, seguridad, confianza. Ya hablamos de la fe. Para que a donde haya desesperación pueda yo llevar esperanza, para que donde haya oscuridad pueda llevar luz, para que donde haya tristeza pueda yo llevar alegría. ¿Qué estoy pidiendo, compañeros? Estoy pidiendo la forma que pueda yo ser capaz de que se me conceda la forma de servirlo mejor, no de que me sirvan mejor, ni de que... O sea, aquí ya empieza la transformación. Ya no es para acá, ya es para allá. Esa es la transformación que necesitamos. Ese es el cambio. Nadie sana siendo el mismo. Ya no estoy viendo para mí, estoy viendo para allá. Ese es un recurso terapéutico que les he insistido muchísimo, para destruir el egocentrismo y la autoobsesión. Sigue aquí y me dice: concédeme no buscar ser consolado, no necesitar ser consolado, sino tener la capacidad de consolar. No buscar, no necesitar que se me comprenda, sino tener la capacidad de comprender. No estar esperando a ser amado para yo poder amar, para entrar en el terreno de lo que es el verdadero amor. Fíjense que todo lo que estamos pidiendo no se nos ocurriría pedirlo, ¿verdad? Porque aquí, debajo de esto, subyace la verdad de la espiritualidad. Acá les voy a poner un ejemplo. Todos estamos interesados en recibir, ¿verdad? Pero no sabemos que dando es como recibimos. Dando es como recibimos. Lo que no das, te lo estás quitando. Todo esto es contrario a la lógica mundana que pretende explicar una realidad que no es real. Pues al dar, recibo, ¿verdad?
Al dar consuelo, yo recibo consuelo, es más, ya ni necesito consuelo. Al dar comprensión, yo no necesito que me comprendan, compañeros. Acá vienen todos porque no los comprenden, buscando que los comprendan, ¿no? Y aquí nos dan la receta que ya no busquen eso y se dediquen a comprender, ¿no? Vienen planteando sus problemas y llorando y queriendo hablar de sí mismos, en lugar de ocuparse de los demás. Nuestras mismas vidas dependen de la constante preocupación. ¿Están preocupados porque no los comprenden? Pues una forma de evitar esa preocupación es dedicarse a comprender, y a comprender por qué no los comprenden, ¿verdad? ¿Están preocupados porque no los aman? ¿Verdad? Pues entonces ustedes dedíquense a amar. ¿Quieren recibir? Tienen que dar. No hay forma de que dando no recibamos. No hay forma de recibir si no damos. Esa es la lógica de la realidad que opera, que funciona en la vida, ¿verdad? Perdonando somos perdonados. Aquí me recuerda también la frase del Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Entonces ya nos ponen una disyuntiva, porque si nos van a perdonar así como nosotros perdonamos, compañeros, pues para recibir la clase de perdón que necesitamos, debemos nosotros poder dar la clase de perdón para que sea equivalente. Y los primeros que necesitamos ese perdón somos nosotros mismos. Luego dice, muriendo a lo que creemos que somos, dice, conocerse a sí mismo significa admitir que uno es mucho, pero mucho más de lo que creía ser. Ahí se trueca la autoimagen mezquina por el yo verdadero, y ahí se descubre que el yo verdadero es un yo sagrado y que es la puerta a lo divino. ¿Cuál es el secreto de la vida? El secreto de la vida eres tú. No vemos el secreto de la vida porque lo buscamos donde no está. Cuando al fin volvemos la atención al interior, descubrimos que no somos quienes pensábamos. Muriendo a lo que creíamos que éramos, aquello con lo que nos habíamos identificado, es como nacemos a la vida como es. La vida eterna es a la vida como es. La vida como es tiene esa característica de eternidad. La característica de eternidad quiere decir que consta de un solo momento. Creo que esto está planteado en lo que vieron ahorita. En lo que vieron ahorita se vieron muchas cosas. ¿Se acuerdan que yo alguna vez les mencioné varias definiciones del ego? Les mencioné una, la primera que les mencioné es la mente no observada, ¿verdad? Eso viene acá en trascender el pensamiento. Aquí nomás dice, también nos dice ir más allá del pensamiento, elevarse por encima del pensamiento, darse cuenta que la voz de mi cabeza no es lo que soy. ¿Quién soy entonces? El que ve, el que observa, la conciencia que es anterior al pensamiento, el espacio en el cual aparece el pensamiento, el espacio. Con distintas palabras, en la junta anterior estuvieron viendo lo mismo. ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? No. Estuvieron viendo lo mismo. Entonces, muriendo a lo que creemos que somos, nacemos a lo que realmente somos y nacemos a la vida que como es, ¿no? La vida como es. Tenemos que deshacernos de toda esa ilusión que traemos, que trae la humanidad colectivamente de lo que es la vida. Entonces, este es un modelo de transformación de la mente. Fíjense,
aquel que pueda obtener, que se ha transformado de tal forma que pueda llevar a cabo este trabajo, que pueda servir de esta manera al propósito de él, obtendrá la mayor de las remuneraciones, obtendrá a cambio el mayor de los beneficios. Fíjense qué cosas pedimos. Cuando ustedes piden algo, aquí se llama oración, dice oración de San Francisco. Cuando ustedes hacen una oración, ¿qué piden en sus oraciones, compañeros? Que los comprendan, que los quieran, que les den. ¿Qué piden en sus oraciones? ¿Qué piden en sus oraciones? Aquí no están diciendo lo que debemos pedir, compañeros. ¿Se parece a lo que piden? ¿Sí se parece, compañeros? ¿Alguien gusta compartir si se parece lo que piden a eso? Sí, yo. Sí. Familia, buenas tardes, me llamo Alejandro, soy uno más. Adelante. Fíjate que esa parte ahorita la que estás mencionando, padrino, esa parte de la oración y de la transformación y de la nueva habilitación, yo le pondría así yo en mi caso, y no por sentirme un caso diferente, pero en realidad es que tiene que ser una nueva habilitación, tomando en cuenta que tiene que formarse nuevos hábitos dentro de mí, en mi manera de pensar, ¿verdad? Dice una parte de la literatura que nuevos pensamientos, ¿verdad? Nuevos pensamientos, emociones y actitudes, y esta parte creo que el día de hoy yo solamente expongo como lo entiendo, ¿verdad? Cómo lo entiendo y cómo a través de ir un poquito más a profundidad de lo que el libro que sabemos que aquí en esta casa solamente es un tabique del bloque espiritual completo que tenemos que lograr. Nos has dicho, son las mismas palabras, quieren decir lo mismo con diferentes palabras, ¿ah? De alguna manera yo el día de hoy sé que hay unas cosas que entiendo mejor en la literatura de AA, otras que entiendo mejor con esto que nos estás leyendo, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas y que van más profundas. Entonces, yo en lo personal yo le pondría esa parte de una nueva habilitación, es volver a nacer, y para eso tengo que desaprender. Y yo me doy cuenta cómo a través de la enfermedad colectiva, de la programación, de todo eso, vengo gravemente enfermo. Más de eso, más de la programación y de los condicionamientos, realmente eso está más difícil de desaprender que el simple hecho de saber que soy un adicto a sustancias psicoactivas. No es tan grave como esto, mas sin embargo el día de hoy para que se pueda eliminar el que mi mente me dice que la vida está mal, necesito hacer eso que me están diciendo. Esto va a ser un camino largo, yo lo sé en mí, algo a mí, una intuición en mí me dice que es un camino largo, mas sin embargo también se vale decir el logro que el poder superior ha ido poniendo. Ahorita preguntabas de la oración y se va transformando y es real. Cuando uno va llegando, claro que uno trae eso programado y pegado y uno no sabe ni por qué se hinca. Es porque me dijeron que me tenía que hincar, ¿no? Es porque me dijeron, y cuando no se hincaban los demás me molestaba. En serio, y lo comparto porque así ha sido aquí dentro de la casa. Pero, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no se hinca? ¿Qué les cuesta mucho? Mucha huevonada. Yo decía eso, pero no. O sea, a través de que se va caminando y se va viendo, cada quien tiene un camino, ¿ah? Cada quien tiene un camino y cada quien. Y se trata también de respeto. Es otra parte de habilitación, de una reeducación mental. El respeto hacia los demás, ¿verdad? Esa es una. Y luego la otra, al momento de estar pidiendo, a mí se me ha quedado muy grabado esa parte. Se pide con gran necesidad y con la certeza de que ya se está haciendo dado. Otra parte que se me ha quedado grabada a través de mis compañeros es, se vale pedir siempre y cuando el beneficiario sea otro. Es lo mismo que está diciendo San Francisco. Sí. Nada más la manera de servir. Y se va transformando y eso surge un efecto.
un efecto, pero es como tú nos has dicho, hay que atreverse a hacerlo. Y no se vale ensalzarse, no. Lo que sí se vale es mostrar el cambio, a través de la actitud, no. A través de lo que se va encontrando. Porque si no lo doy, tampoco recibo, ¿no? Sí. Y fíjense, compañeros, aquí, como lo estamos, como es una oración, ya hemos dicho que una oración va dirigida a que se logre un cambio en nuestro interior y no en el exterior. También esto va dirigido a que se logre un cambio en nuestro interior, ¿no? Y vamos a necesitar, pero va dirigida para obtener la aceptación y receptividad de que todo lo bueno que necesito y debo desear ya me está siendo dado. Pues yo lo que necesito es esto. Yo lo que necesito es esto, y si lo hago entendiendo lo que es la oración, si uno pide, se le concede. Se le concede. Es un camino difícil, ¿verdad? Llegamos acá, como dice Alejandro, con la necesidad que se nos consuele, ¿verdad? Y parece paradójico que la mejor manera de eliminar esa necesidad es consolando, ¿no? Queremos que nos comprendan, ¿no? Y la mejor forma de eliminar la necesidad que nos comprendan es comprendiendo, ¿no? Aquí no buscar ser amados, sino amar. Estamos pidiendo un bien mayor, desechando un bien menor que no depende de nosotros, ¿no? Y todo eso, ¿por qué lo pedimos? Al dar, recibimos. Al dar consuelo, recibimos consuelo. Al dar comprensión, recibimos comprensión. Al dar amor, recibimos amor. Al dar perdón, recibimos perdón. Y ahí debemos empezar por nosotros mismos. Tyson dijo, yo creo que sí voy a necesitar libros financieros. Y viendo a lo que creemos que es la vida, desechando toda la imagen de lo que creemos que es la vida, es como llegamos a lo que la vida es, a lo que la vida es en realidad, ¿no? Que donde haya desesperación, ponga esperanza. Eso ya lo veíamos ayer. Es más, todas estas cosas las hemos visto ya. Y esto lo manejan como una forma de alcanzar una energía superior que nos hace eliminar todo lo que es producto de una energía inferior, como les leía yo ahorita en el librito ese de la campana. Les leía yo: encuentren la energía de la paz y la alegría y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza, ¿no? Esta es otra visión, como una visión de las vibraciones de energía que determinan tu bienestar. Acá, así es como lo utilizan. Aquí nos ponen la oración de San Francisco, ¿verdad? Señor, ¿cómo puedo servirte mejor? Hágase tu voluntad, no la mía. Estamos procurando mantenernos cerca de Él y haciendo bien su trabajo. Si nos manteníamos cerca de Él y hacíamos bien su trabajo, Él proporcionaba todo lo que necesitábamos. Y ya debemos de renunciar a perseguir lo que queremos y sentir la necesidad de que se nos proporcione aquello que necesitamos. Lo que queremos es lo que creemos que necesitamos, pero lo que creemos que necesitamos
no ha tenido relación con lo que en realidad necesitamos. Y lo que necesitamos es esto: transformar nuestra mente para poder ser utilizado por Él como un instrumento de su paz, para que se me dé la capacidad de que donde haya una baja energía pueda yo llevar una alta energía, donde haya odio pueda llevar amor, donde haya duda pueda yo llevar confianza, ya le voy a quitar la palabra de fe, donde haya desesperación pueda yo llevar esperanza, ¿verdad? Es uno de los modelos de transformación de la mente. Acá adelante, compañeros, me mencionan el último análisis. A mí ese último análisis, no, estos son los 8 versos para la transformación con la mente, el análisis final. Dice aquí: a menudo los demás son irrazonables, ilógicos y egoístas. ¿Qué reacción provoca en nosotros? Dice: perdónales de todos modos. ¿De qué nos estamos quejando siempre? De los demás, ¿no? De los demás. Si eres bondadoso, quizás los demás te acusen de tener motivos egoístas. Sé bondadoso de todos modos. Que tu actitud no dependa de la reacción de los demás o de cómo van a actuar los demás frente a tu actitud. Dice: si tienes éxito, te ganarás algunos falsos amigos y algunos verdaderos enemigos. Ten éxito de todos modos. Y aquí, cuando hablamos de la palabra éxito, no se vayan con la finta de que es el éxito que... El éxito verdadero es el éxito espiritual. Es el único éxito que cuenta. Luego dice: si eres honrado y franco, los demás puede que te engañen. Sé honrado y franco de todos modos. ¿Qué pasa cuando alguien nos engaña? Cambia nuestra actitud, estamos todavía a merced de la actitud de los demás. Si mostrándote como te muestras, alguien aprovechando de lo que muestras te engaña, ¿tú te vas a mostrar de otra forma diferente? No. Dice: lo que tardas años en construir, alguien lo puede destruir de la noche a la mañana. Construye de todos modos. Y esto se puede llegar a vivir, compañeros. ¿Cuál es la reacción que tenemos cuando sentimos algo? Por ejemplo, de allá de donde venimos, ¿no, hijo? Cuando sentimos algo. Por ejemplo, sé honrado y franco. Si eres honrado y franco, los demás pueden que te engañen. Sé honrado y franco de todos modos. ¿Qué significa esto, compañeros? Una gran confianza. Aquellos que andan con la desconfianza, aquí todos tienen confianza. Ahorita no están los de la desconfianza, ¿verdad? Dice: lo que tardas años en construir, alguien lo puede destruir de la noche a la mañana. Construye de todos modos. Si hayas la serenidad y la felicidad, puede que los demás sientan celos. Sé feliz de todos modos. El bien que haces hoy, a menudo los demás lo olvidarán mañana. Haz el bien de todos modos. Lo estamos haciendo en función de nuestro bienestar, no en función de la imagen que proyectemos, ¿no? Da al mundo lo mejor que tienes y quizás nunca será suficiente.
da al mundo lo mejor que tienes de todos modos. Al final, todo es entre tú y Dios. Nunca ha sido entre tú y ellos de todos modos. Aquí hay dos formas de verlo. Todo esto es en el servicio de Dios. ¿Cómo puedo servirte mejor? Y hay que ver que la relación que se está manejando o desenvolviendo es de lo que soy yo con lo que son ustedes, que es lo mismo. Aquí hacemos desaparecer la otredad, ¿no? ¿Quién está en mí? Ahorita leímos eso de conocerse a sí mismo, de encontrar en nosotros la divinidad que está dentro de nosotros. Pues es la misma divinidad que está en ellos, ¿no? Entonces dice, nunca ha sido entre tú y ellos de todos modos. Pero aquí tienes que tener una capacidad para ya no actuar reactivamente, para actuar proactivamente, ¿no? En el transcurso de la vida uno puede vivir el hecho de que alguien te engañe, te perjudique y todo, pero eso no debe hacer que tu actitud varíe. Ya no estamos a merced de las actitudes de los demás ni de las circunstancias. El asunto es entre Dios que está en mí y Dios que está en ustedes, ¿no? Este es otro de los modelos de reeducación de la mente. Luego tenemos otro, compañeros, que se llama el Lojong, o los 8 versos para la transformación de la mente. Yo, y este yo no es el yo al que estamos acostumbrados, es el yo verdadero, con la determinación de alcanzar el propósito máximo en beneficio de todos los seres sensibles. ¿Qué es lo que buscamos realmente? Que supera incluso la piedra preciosa que cumple los deseos. ¿Qué es más importante que yo logre? El beneficio de todos los seres sensibles, que el hecho de que lo que yo deseo se cumpla, ¿no? Entonces dice que cumpla, espero apreciarlos siempre, que cada vez que influya en otros me considere el más humilde de todos y desde lo más profundo de mi corazón los vea respetuosamente como superiores, que en todos mis actos examine mi mente y en cuanto surjan aflicciones mentales y emocionales por las que los demás y yo corramos peligro, que pueda afrontarlas con firmeza y evitarlas. Aflicciones mentales y emocionales por las que los demás y yo corramos peligro de pasar un mal rato, ¿no? Que pueda afrontarlas con firmeza y evitarlas. Cuando vea seres de carácter desagradable, oprimidos por la negatividad y el sufrimiento intenso, que pueda apreciarlos, ya que son difíciles de encontrar, como si hubiera descubierto un tesoro en joyas. Cuando por la envidia otros me maltraten con insultos y calumnias y desdén, que pueda asimilar la derrota y concederle la victoria. Cuando alguien a quien he ayudado o en el que he depositado grandes esperanzas me maltrate en forma muy hiriente, que todavía pueda considerarlo mi apreciado maestro. En síntesis, que pueda ofrecer beneficios y alegrías a todas mis madres directas e indirectas. Aquí ponen la palabra madre porque generalmente es el ser más querido. Entonces así nos estamos refiriendo extensivamente a todos los seres como los seres más queridos, que pueda cargar sobre mis espaldas las heridas y los sufrimientos de mi madre, de todos mis seres queridos. Que todo lo dicho permanezca a salvo de las tachas de las 8 preocupaciones mundanas. Las 8 preocupaciones mundanas son alegrarte cuando te alaban, ¿verdad?
que no necesites tú que te alaben para alegrarte. Deprimirte cuando te insultan o desprecian. Que cuando te insulten o desprecian, que eso no te cause a ti depresión. Sentirte feliz cuando tienes éxito. Sentirte deprimido cuando fracasas. Entusiasmarte cuando adquieres riquezas. Desalentarte cuando eres pobre. Estar satisfecho cuando tienes fama. Sentirte deprimido cuando careces de reconocimiento. Eso es lograr la libertad, compañeros. Y que al reconocer que todo es ilusorio y carece de asideros, me vea libre de la esclavitud. Todo eso es la forma de lograr la libertad. Aquí, compañeros, eso lo saqué de un libro, pero ese libro ya se fue. Dice, cuando otros debido a sus celos se rebelen contra mí y me traten en forma injusta, pueda yo aceptar la derrota y ofrecerles. Se llama, hemos hablado de la reeducación de la mente, la transformación de la mente, y aquí estos son, a ver cómo lo leí yo aquí, para la transformación de la mente, y aquí se llama adiestrar la mente, entrenarla, ¿verdad? Dice, este verso se centra en la necesidad de eliminar la competitividad excesiva y las ideas erróneamente concebidas sobre el prestigio y la fama que todavía siguen complicando las relaciones humanas en nuestros días. Aquí nos habla de un maestro que había encontrado y memorizado los 8 versos para adiestrar la mente, pero tenía cierta confusión con respecto a este verso en particular, que encierra el ejemplo más perfecto de fusionar el yo con el otro. Nacido en Loro, en el sudeste del Tíbet, vagó por todo el país en busca de maestros que pudieran enseñarle el budismo y dedicó toda su vida al estudio y práctica del mismo. Entre sus maestros más célebres se encontraba uno que había estudiado los textos más importantes, los 2 métodos más preciados en esa tradición eran las enseñanzas de los estadios del camino y del camino gradual y el adiestramiento de la mente. Supo intuitivamente que la totalidad de las enseñanzas budistas estaban contenidas en estos 8 versos y buscó al maestro. Con gran dificultad logró convencer de que era un estudiante adecuado y válido para recibir lo que hasta entonces había sido una transmisión restringida de las enseñanzas del adiestramiento mental. Una comprensión profunda de estos versos, tanto a nivel intelectual como emocional, es capaz de transformar la existencia humana. Fue este verso el que inspiró a escribir el adiestramiento mental en 7 puntos, que es esencialmente un comentario a los 8 versos. Con la aparición del adiestramiento mental en 7 puntos, lo que previamente había sido transmitido de maestro a discípulo en un único linaje, se transformaba ahora en una enseñanza adecuada para las masas, y en la actualidad el texto se considera como una de las exposiciones más célebres con las que cuenta la tradición budista tibetana. Su santidad en esta maravillosa enseñanza ha optado por explicar el hoyong original de 8 versos. Fomento del valor humano. A pesar de que mis experiencias no sean nada especiales, pues son solo experiencias humanas normales y corrientes, creo que mi adiestramiento budista me ha dado una experiencia muy útil para tener presente la vida de cada día. Estoy contento de compartir algo. Creo sinceramente que todos los seres humanos somos de la misma naturaleza, tanto a nivel mental como emocional. Todos nosotros tenemos el potencial para ser personas felices y buenas, y también lo tenemos para ser malas y perjudiciales. Creo que el potencial para todas estas facetas está presente en nosotros. Lo importante es tratar de fomentar en cada uno
de nosotros los aspectos positivos y útiles y tratar de reducir los negativos. Aunque los aspectos negativos puedan a veces traer cierta satisfacción a corto plazo, a largo plazo solo aportan sufrimiento. Las actitudes positivas nos traen siempre fortaleza interior. Con fortaleza interior tenemos menos miedo y más confianza en nosotros mismos y resulta más fácil extender nuestro afecto hacia los demás sin barrera alguna, ni religiosa, ni cultural, ni de ningún otro tipo. Es por lo tanto muy importante reconocer nuestro potencial para lo bueno y lo malo y después observarlo y analizarlo cuidadosamente. Esto es lo que yo llamo fomentar el valor humano. Mi principal interés es fomentar la comprensión del valor más profundo del ser humano. El valor más profundo es la compasión, un sentimiento afectuoso y comprometido. Estas cualidades básicas del ser humano son muy importantes, tanto si se es creyente como si no se es, y no importa cuál sea la religión que se practique. Sin ellas no se puede ser feliz. Algunas personas cuentan con una disposición mental adecuada para seguir una fe religiosa. Hacer uso de la fe religiosa para fomentar estos valores humanos básicos es muy positivo. El mensaje de las principales religiones del mundo es básicamente el mismo: amor, compasión y perdón. Lo que varía es el modo en que fomenta cada religión tales cualidades. Pero dado que todas ellas aspiran más o menos a la misma meta, vivir una vida más feliz, ser personas más compasivas y crear un mundo más compasivo, el hecho de que los métodos sean distintos no representa un problema. El logro último es lo importante. Las principales religiones del mundo tienen el mismo potencial para ayudar a la humanidad, y puesto que existe una gran variedad de disposiciones mentales entre los seres humanos, necesitamos lógicamente religiones distintas. La variedad es beneficiosa. La armonía entre las diferentes tradiciones religiosas es otro asunto importante. Por eso me esfuerzo siempre en fomentar la armonía entre religiones. El Dharma del Buda, centrándome en una obra específica, los 8 versos. El hecho de que se trate de un texto budista no significa que esté intentando fomentar o propagar el budismo. Debemos esforzarnos por desarrollar un espíritu de armonía. Acá más adelante nos dice, compañeros, nos dice: cuando examinamos con detenimiento las enseñanzas de las 4 nobles verdades, descubrimos la importancia primordial que tiene la conciencia o mente en la determinación de nuestras experiencias de felicidad o sufrimiento. Desde la perspectiva budista existen diferentes niveles de sufrimiento. El sufrimiento que es obvio para todos nosotros, las experiencias dolorosas. Todos somos capaces de reconocerlas como sufrimiento. Un segundo nivel de sufrimiento incluye lo que se define comúnmente como sensaciones placenteras. Son también sufrimiento porque tienen en medio la semilla de la insatisfacción. Hay asimismo un tercer nivel de sufrimiento penetrante, el condicionamiento. Este tercer nivel viene dado con la simple realidad de existir como seres ignorantes y propensos a las emociones, los pensamientos y las acciones kármicas negativas. Si contemplas los distintos tipos de sufrimiento, en última instancia todos están enraizados en el estado de la mente. El estado indisciplinado de la mente es una experiencia de sufrimiento. Si miramos el origen del sufrimiento, encontramos la acción y el engaño que propulsa o motiva la acción. Dice: un estado mental indisciplinado es la causa. Del mismo modo, cuando hablamos de los engaños que impulsan a uno a actuar de forma negativa, estamos hablando de un estado mental indisciplinado. El origen del sufrimiento es un estado mental que es indisciplinado e indómito y que da origen a un estado de ignorancia y sufrimiento.
el estado, la cesación del sufrimiento es el estado más elevado de felicidad. Nos estamos refiriendo al nivel más elevado de felicidad, que está constituido por la libertad total del sufrimiento y el engaño. Bueno, aquí viene todo un análisis, compañeros, pero yo creo que basta con que entendamos cómo esto propicia una transformación normal, una transformación total que manifiesta el ser libre de las circunstancias y de las actitudes de los demás. De hecho, los tres modelos para la transformación de la mente son expresiones, son distintas expresiones de la misma situación, y es lo que nosotros necesitamos para cambiar. Entonces acá cuando nos dice tenemos que reeducar nuestras mentes, a esto es a lo que se están refiriendo, no a lo que se refieren aquí en el párrafo siguiente de poder ver las consecuencias y no solo sentir la necesidad, porque de que se presente el síntoma, porque aquí dice tenemos que contemplar tanto la noche como las consecuencias de la mañana siguiente. Y todavía esto pues en un lenguaje muy condicionado de cuando se consumía en la noche y en una cantina o algo así, ¿no? Y la mañana siguiente la cruda y eso, sin tomar en cuenta lo bueno que pueda parecer el consumo, ¿no? Y eso es un engaño total, ¿no? El consumo pues, no tiene nada de bueno. Tenemos que darnos cuenta de que es un veneno para nosotros. He aprendido yo a mirar más allá de la necesidad que tengo, que me lleva a consumir, y vislumbrar una vida mejor que existe sin el consumo. Cuando yo vislumbre esa vida mejor es cuando voy a poder estar sin consumir. No voy a recuperar yo la visión que tenía de la vida, voy a obtener una nueva visión de la vida, una nueva percepción. Vamos a encontrar la cuarta dimensión de la existencia. Nos vamos a dar cuenta de la realidad y no de lo que siempre habíamos percibido. Siempre habíamos percibido que la vida era algo que había que soportar. Y para soportar la vida, porque estaba tan mal, teníamos que recurrir a una cosa que también estaba muy mal, hijo. Pero estaba menos mal de lo que estaba la vida, ¿no? Entonces, ahora la meditación del día, la parte terapéutica. Si se está tratando de vivir en la forma en que se cree que Dios desea que se viva, y se puede obtener la dirección de Dios en los momentos de callada comunión con Él, siempre que los pensamientos estén encaminados hacia su voluntad y hacia todas las cosas buenas, las actitudes de hágase tu voluntad, no la mía, conducen a una clara orientación. Hay que actuar de acuerdo con esta orientación y se podrá ser conducido a mejores cosas. Los impulsos parecen haberse convertido menos en los propios y más en la dirección del Espíritu de Dios, actuando a través de los pensamientos. La obediencia traerá la respuesta a las oraciones. De nuevo, la práctica espiritual esencial, la aceptación de lo que es. Mencionábamos ahorita el sufrimiento. Aquí en lo que les leo cuando le toco la campana. Sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Ya hemos visto que todo sufrimiento, ¿por qué es producido, compañeros? Por no aceptar lo que es, porque te estás resistiendo a algo que es. De ahí viene, eso también creo que apareció en la junta que tuvieron hace rato, apareció eso del sufrimiento.
Si estás sufriendo es porque no estás aceptando lo que es. Entonces aquí dice, de nuevo, la práctica espiritual esencial. En la forma en que se cree que Dios desea que se viva, se puede obtener la dirección de Dios en los momentos de callada comunión. El silencio está acá en la mente, compañeros, hablaban en el otro lado de la mente, ¿no? Hablaban del pensamiento. El pensar fragmenta, el pensar nunca nos va a llevar a lo correcto, porque lo correcto siempre está, para estar en contexto tiene que tomar en cuenta el todo. Yo soy una parte del todo, yo no soy el todo. Pero para estar en contexto yo siempre tengo que estar en relación al todo. Y el pensamiento nunca me va a llevar a estas verdades que estamos ahorita viendo aquí. Porque el pensar fragmenta, ¿no? Ahora, con respecto a lo que decían en la Junta. Padrino, antes de que siga, yo tengo una pregunta ahorita que hiciste una indicación ahí. Ya no ser reactivo, sino proactivo. Sí, que mis acciones no sean consecuencia o dependan de otras acciones o de algo que pase, sino de lo que surge de mí, ¿no? No de mí, sino de lo que surge de su orientación y su dirección, ¿no? De esa comunión que se está hablando ahorita. Sí, puedes esperar a que tus logros se aplaquen y la acción efectiva o apropiada surja por sí misma, ¿no? Que mis acciones no sean en respuesta a las reacciones de otros. Eso significa la libertad, ¿verdad? Acá nos lleva dice acá: al despertar pensemos en las 24 horas que tenemos por delante, consideramos nuestros planes para el día, le pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento. La dirección de Dios va a llegar a través, aquí me lo dice también, dice, la dirección del Espíritu de Dios actuando a través de los pensamientos, ¿verdad? Y aquí dice, pidiendo especialmente que estén disociados de motivos de autoconmiseración, falta de honradez y de egoísmo, ¿verdad? Si está disasociado de eso, no somos nosotros los que dirigimos, no es el ego lo que dirige el pensamiento, sino es su orientación, su comunión, como dice aquí. Se está tratando de vivir en la forma que se cree que Dios desea que se viva, que se sabe más bien que Dios desea que se viva, lo que es conveniente para nosotros los hermanos. Y se puede obtener la dirección de Dios en los momentos de callada comunión, cuando mi mente y el ruido en mi mente son los pensamientos, ¿no? Es identificarme con ellos, no darme cuenta de que yo no soy eso, sino que soy el espacio en el que aparecen y que yo soy un testigo de eso, un observador de la mente. Observando la mente ya no es algo no observado, ya no es el ego. Y aquí dice, él siempre, dice, calla comunión con él, siempre que los pensamientos estén encaminados hacia su voluntad y hacia todas las cosas buenas, la actitud de hágase tu voluntad y no la mía conduce a una clara orientación, ¿no? O sea, cuando decimos hágase tu voluntad, que es la correcta, mijo. Pero esa también va hacia adentro, ¿no, padrino? Lo que acabas de decir tú hace ratito, ¿no? Eso de hágase tu voluntad, el día de ahora, profundizándolo un poco más y como lo hemos venido viendo, es acepto tu designio sin resistencia ni conflicto. Sí. Porque es un designio. Ajá. No es algo que si yo le estuviera dando... No es una concesión. Exactamente. No es un darle permiso. Es una afirmación. No es un darle permiso. Es decir que qué bueno que lo que sucede
es su voluntad. Es decir, es reconocer que su voluntad es la correcta. Sí. Y así le vamos quitando poder. Acuérdense que ayer hablábamos de la confianza. Le vamos quitando poder al desacuerdo con nuestra voluntad, porque sabemos que nuestra voluntad, la correcta es la de Él. Hay otro libro en donde nos dice que el problema es que lo que nosotros creemos que es nuestra voluntad realmente no es nuestra voluntad. Es que no hay modo. Por ahí dice la voluntad indivisa, ¿no? Pero hay que llegar a esa unicidad para que mi voluntad se adecue a la de Él, ¿no? Dice aquí, la actitud de hágase tu voluntad, no la mía, no como concesión, como reconocimiento de que es lo correcto, conduce a una clara orientación. Hay que actuar de acuerdo con esta orientación y se podrá ser conducido a mejores cosas. Y mejores, aquí vamos a tener cuidado, mejores no lo determinamos nosotros. Aseguramos que son mejores, pero nosotros no tenemos la capacidad de determinar, volver a lo mismo, ¿no? de determinar lo que es mejor. Mejores, de otra marca. Mejores, más caro, ¿no? Mejores. ¿Qué pasó, mijo? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos, soy alcohólico. Ahí es donde puedo definir, bueno, no definir, sino que ver el resultado que es de él. O sea, que no haya apego y que el resultado sea de él. Y que lo reciba de un corazón, con un sí de corazón. Sí, mira, acá hay otra cosa que nos lo dice también. Aquí nos lo dice: soy un instrumento del ser infinito. Cada vez que respiro, cada uno de mis actos no es otra cosa que un movimiento divino del infinito. Mis pensamientos y mis actos provienen del infinito y vuelvo al infinito. La práctica de esta unión hace que nos desapeguemos espontáneamente del resultado de nuestras acciones y del interés específico de nuestros actos. La acción desde este nivel de conciencia no produce ataduras, por el contrario nos libera y nos permite reconocernos de manera natural como seres eternos que viajan dentro de una travesía cósmica. Los practicantes de esta unión no sufren de ansiedad, pues nada les preocupa. Sabe que Dios es quien actúa y se ocupa de los resultados. Es lo que me está diciendo ahorita Luis Carlos. Es desvanecernos nosotros. Porque ese nosotros es falso. Desvanecernos nosotros para que quede lo verdadero. Sí, una pregunta, ahorita que me está hablando del sufrimiento, que es la no aceptación, ¿ese viene siendo el origen? Sí, si tú te estás resistiendo a algo que es ahí cuando se desencadena el sufrimiento. Mira, acá dice: la única manera de tratar con el sufrimiento es hacerle frente, mirarle fijamente a la cara, observarlo, entenderlo. ¿Qué falsa ilusión mía estaba escondida detrás de ese sufrimiento? ¿Qué hacimiento, qué apego de los de mi colección se ha visto amenazado al aparecer este sufrimiento en el horizonte? ¿Cuál de mis condicionamientos ha sido violado? ¿Verdad?
Ahí está mi oportunidad dorada de conocerme a mí mismo, de corregir mis debilidades. Entonces dice, qué falsa ilusión estaba escondida, qué falsa mentira, qué hacimiento, a qué me apegaba yo que no se estaba dando. El apego es, el deseo es, si tú sabes que un deseo se puede satisfacer o no se puede satisfacer. Y un apego es decir, esto que yo deseo debe de ser, porque si no es, no hay forma de que yo conviva con la situación de que no es. Tratar de determinar yo lo que debe de ser, ese es el apego. Está el sufrimiento. Y ahí está el sufrimiento. Cuando no pasa aquello a lo que estás apegado, no a nivel de deseo, sino a nivel de apego o de hacimiento, ¿eh? Dice la oración del tercer paso, líbrame de mi propio encadenamiento, de aquello que yo dictamino que yo sin ti no puedo ser, no. Pero el nacimiento puede ser la roca que se puede edificar cuando tú nos platicabas ayer. No, el nacimiento es el apego, mijo. Es el... Pero tú decías, ¿en qué base me estaba...? Si tienes esa... Si estás con la confianza, ya no te resistirás a nada, mijo. Ya ni tu mente ni tu voluntad limitarán la fuerza de la roca, la fuerza de la confianza, mijo. Se desprende el apego. Se desprende el apego. Teniendo la confianza de que es lo bueno, mejor que exactamente, amigo, sí. Para todo. Sí. El apego o los apetitos y su pariente mayor, la adicción, son cosas muy diferentes del deseo simple. El apego es una compulsión que nos hace gritar: debo poseer lo que deseo para ser feliz, o debe suceder lo que deseo para ser feliz. Si yo deseo simplemente un helado y lo consigo, estupendo. Si no lo consigo, no pasa nada. Mientras el deseo es simplemente querer algo, el apego es una necesidad compulsiva. Los deseos insatisfechos tienen poco impacto, no tienen por qué tener impacto. Los apegos insatisfechos causan frustración y dolor. Los apegos también se llaman apetitos. En todas las grandes religiones los apetitos se consideran como causa mayor del sufrimiento humano. En Occidente la psicología y la sociedad empiezan a estar de acuerdo con ello. Hemos empezado a darnos cuenta de cuán difundidos y destructivos son los efectos del apego y de cómo deforman vidas y culturas. Nuestro apego al consumo está envenenando el planeta. La atención se enfoca sobre las drogas, pero las grandes religiones han enseñado desde hace mucho que podemos apegarnos o volvernos adictos prácticamente a lo que sea: dinero, poder, fama, sexo, estatus, creencias, comidas, ropa, imagen propia. La lista es virtualmente interminable. Una vez que nos hemos enganchado, los apegos distorsionan nuestras prioridades y nos ciegan a la verdadera fuente de la felicidad. Tu deseo y tu adicción a los objetos de los sentidos te engañan como se engaña la mariposa nocturna ante la luz de una lámpara. Buda, para exponer este punto, hace 2500 años, vivió sus primeros 29 años como un príncipe rodeado de lujos y atenciones extravagantes. En ese tiempo retozaba en su estilo majestuoso de vida y se daba todos los placeres posibles. Sin embargo, poco antes de cumplir los 30 años, cuando paseaba en su carroza, vio tres cosas que habrían de cambiar su vida y luego al mundo. Vio un hombre muy viejo, un enfermo desesperado y un cadáver. En una sacudida se dio cuenta de que él y todos los demás inevitablemente tenían que envejecer, enfermar y morir. Ninguno de sus muchos placeres ni diversiones perdurarían.
Ningún placer daría felicidad ni sentido a la vida, ¿verdad? Oye, padrino. Acá dice las 4 nobles verdades. Esas se las he leído varias veces. La primera, la vida está imbuida de dificultad y sufrimiento. La causa del sufrimiento es el apego. La liberación del apego produce la liberación del sufrimiento. La liberación del apego y el sufrimiento se obtiene por un camino de transformación. Sí, mijo, ¿qué querías decir? Sí, esa parte donde a los apegos se les llaman apetitos, es porque también mandan esa señal de consigue a lo que estás apegado y así como nosotros a la sustancia, es el mismo mecanismo. Sí. Consíguelo y come una ¿cómo se llama? No. Una señal de instinto de supervivencia. No, mijo. Son diferentes nombres de lo mismo. Aquí acabamos de ver otra palabra, hacimiento. ¿Ah? El apego. Sí. ¿Alguien más, compañeros? ¿Sí, hijo? Sí, pues no. Cuando dices hacimiento es como estar pegado con cemento. Como estar asido. Anclado, agarrado, ¿no? Acá te dicen. ¿Es más fuerte que el apego? No, es el mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Fíjate, lo mismo es que un ave esté asida a un hilo delgado o a uno grueso, porque aunque sea delgado, tan asida, tan agarrado, estará a él como al grueso, en tanto que no se le rompa para volar. ¿Verdad que el delgado es más fácil de romper? Pero por fácil que sea, si no lo rompen no volará. Y así es el alma que tiene hacimiento en alguna cosa que aunque más virtud tenga, no llegará a la libertad de la divina unión. Por ejemplo, ponen un ejemplo de un elefante, ¿no? De un elefante cuando está pequeño, que lo atan a un donde está amarrado pues su grillete, sí, ¿no? Pero llega el tiempo, pasa la programación en los condicionamientos, que ya es una bestia, ¿no? Y con solo mover un pie puede ser libre, pero no lo hace, ¿no? Porque está asido ahí, ¿no? Es como lo que va pasando dentro de mí, ¿no? Que siempre ese aferramiento a lo mismo. Y fíjense cómo cuadra todo lo que dicen. Si estás sufriendo, observa el sufrimiento y ve cuál de tus apegos se está violando. Si hay sufrimiento es porque hay apego, y si hay apego es porque no hay aceptación de lo que es, porque te resistes a lo que es. Lo que decimos va encuadrando, lo decimos de muchas maneras diferentes, pero siempre es. ¿Qué es lo contrario de la resistencia a lo que es? La aceptación de lo que es. Ahí en lo que estábamos leyendo hace rato dice que la mente se resiste a no querer cambiar las cosas, ¿no? O sea que lo que la mente está dictando es lo que cree que es necesario. Entonces ahí mencionaba que eso causa una resistencia y por ende causa el sufrimiento. A ver, hijo, a ver si me encuentran. No, aquí está en esta parte. Dice aquí, cuando vives en el ego no eres feliz, no acercas lo que la vida se te ha dado, deseas cambiarlo, entonces pones resistencia, hay una lucha interior y por tanto sufrimiento, deseas que tu vida sea diferente, que lo que eres, un mendigo de tus propias falsas necesidades. Nunca puedes encontrar la felicidad mientras vivas identificado con tu mente. Para poder encontrar la felicidad debes ir más allá, debes trascender la mente, el pensamiento, debes estar en el ser
Cuando estás en el ser, todo lo que hay en tu vida lo encuentras perfecto. No deseas que las cosas sean diferentes, pues comprendes que todo lo que es está bien, todo lo que es, ahí, punto, está bien. La vida es buena, es correcto, perfecto, tienes paz interior, no hay lucha, no hay resistencia, no hay sufrimiento ni dolor. Pues es exactamente lo mismo como dice. Sí, y es más, está tomado hasta de las mismas fuentes. Si estás sufriendo es porque no estás aceptando algo que la vida te está presentando. Y si no lo aceptas, es porque tu pensamiento lo está catalogando. Y a través del pensamiento no puedes tú llegar a la verdad. La verdad fragmenta, no puedes ver el todo. Y siempre sucede lo correcto, pero lo correcto para el todo. Sin considerarte tú como parte de un todo, no va a tener ninguna validez, ninguna conclusión, ni ninguna emoción que surja de eso. Verte a ti como aislado y separado de todo, te va a llevar al sufrimiento. Entonces de esta forma es como tenemos que reeducar nuestra manera de pensar y volver de esto un hábito una y otra vez. Luego, porque pueda tratar de pensar los pensamientos que Dios me envíe. Pido que mis pensamientos puedan ser guiados por sus deseos, por sus propósitos. Acá nos dicen, quitamos algunas cosas, que dirijan nuestro pensamiento. Acá también acabamos de leer que nuestros actos y nuestros pensamientos provienen del infinito y vuelven al infinito. Dirijan nuestros pensamientos. Hay algunas cosas que tenemos que quitarle, ¿verdad? Que esté disociado, que esté separado de motivos de autoconmiseración, de lástima de uno mismo, de falta de honradez, de alejamiento de la verdad y de egoísmo, ¿no? De identificarnos con lo que no somos. Bajo estas condiciones, nuestros pensamientos serán guiados por Él, ¿no? Y ya podemos usarlo. El mundo de nuestros pensamientos estará situado en un plano mucho más elevado cuando nuestra manera de pensar esté libre de todo lo que nos lleva a la mentira, de motivos falsos, ¿no? Entonces, pues esto es prácticamente lo mismo lo que dicen una y en otra parte. Ahora, si gustan compartir, me dicen, compañeros. Sí, mira. Entonces los pensamientos, de la única forma que funcionan es que vengan de los divinos, de Dios. Porque pensando, o sea, yo actúo y lo que estoy viviendo lo pienso y ahí decido si está bien o está mal. Es porque estoy acostumbrado a pensar mal. A pensar separadamente. Separadamente. Exacto. Sabiendo que viene de Él, no hay forma de que esté mal. Ajá. Sí. Pero solo que venga de Él. Sí. Si viene de tu ego, de lo que no eres, si viene de Él, de lo que sí eres, ajá, todo está correcto. Sí. Todo está para el todo. Ajá. Sí. Sí. Aquí creo que está otra compañía. Bueno, entonces todos esos pensamientos que sí se pueden, es a lo que es a la oración de San Francisco, ¿no? O sea, podría expresarse de esa forma, ¿no? O sea, esos ya serían sanos pensamientos. Sí, ahí hasta tu mente ya está reeducada, está adiestrada. Ya nos dijeron de distintos tipos de sufrimiento. Todos ellos están enraizados en el estado de la mente. Dice, un estado, en última instancia, un estado mental indisciplinado. Cuando se refieren a la verdad del origen del sufrimiento, están refiriéndose a un estado mental que es indisciplinado
e indómito y que da origen a un estado de ignorancia y sufrimiento. Por eso necesitamos disciplinarnos y entrenar nuestra mente. Aquí dice adiestrar la mente. ¿Qué es lo mismo que entrenar? Sí, adiestrar. Fíjate que hace rato ¿cómo se llama? José Carlos preguntaba que por qué había esa confusión entre que muchas de las veces estoy en mi mente y se cree bueno y malo, y de repente en el ser y se cree demasiado bueno. Entonces ahí hubo una pequeña confusión. Entonces yo le mencionaba que había un cierto tipo de dualidad. Entonces no había un equilibrio. Entonces tú ahorita decías la educación o la habilitación de ciertas maneras, ¿no? O adiestrar o formar el hábito. Entonces pues eso no es de un tiempo a otro, ¿no? Eso lleva un proceso. Entonces ahí no sé si nos puedes corregir. Sí. ¿Cuál era tu duda, José Carlos? Pues sí, no, hay a veces que, por ejemplo, digo yo, pues no soy tan malo, que me siento malo, ¿no? Que me creo que soy malo, pero luego de repente me doy cuenta de que, digo, no soy tan bueno, o sea que hay esa, a veces estoy en un lado y a veces estoy en el otro lado. No, en esencia, nuestra esencia es perfecta, ¿no? Es perfecta. Lo que haya en las situaciones, lo que es esencial es lo que no cambia, es nuestro ser lo que no cambia. Todo lo que cambia es mutable, ¿verdad? Y en esencia nosotros estamos completamente bien y perfectos, en esencia, mijo. Podrá ser que en lo superficial y no en lo fundamental haya algunos inconvenientes, por ejemplo la adicción. Pero la adicción ya vimos que no es un problema de comportamiento, de ser malo. La bondad está en todos nosotros. Aquí nos lo acaban de decir, que en todos nosotros está la bondad. Aquí nos habla de fomentar los valores humanos, dice. Fomentar en cada uno de nosotros los aspectos positivos y útiles y tratar de reducir los negativos. Las actitudes positivas, nos dice, los aspectos negativos pueden traer cierta satisfacción a corto plazo, a la larga solo aportan sufrimiento. Las actitudes positivas nos traen siempre fortaleza interior. Con fortaleza interior tenemos menos miedo y más confianza en nosotros mismos y resulta más fácil extender nuestro afecto hacia los demás sin barrera alguna. Acá dice, mi principal interés es fomentar la comprensión del valor más profundo del ser humano. El valor humano más profundo es la compasión, un sentimiento afectuoso y comprometido. Por acá, adelante, me hablan. Dice, cuando alguien menciona el budismo, que es algún tipo de camino hacia la espiritualidad como cualquier otro, se tiene que pensar en un altruismo infinito, ¿no? Ahí está la salud, en el altruismo. ¿En dónde está la enfermedad? En el egoísmo, en el egocentrismo. La autoobsesión es la fuente de todo mal. Sí, ahorita me recordaba algo, ¿no? Cuando de eso de reeducar la mente y todo. Por ejemplo, cuando pasa un suceso, ¿no? Que me está provocando malestar o quisiera yo ser como el juez o cosas de ese tipo. Aquí hemos mencionado mucho esa parte, ¿no? De qué diría o qué haría tu Padre Celestial, cómo actuaría Él. Entonces, ahí tener la paciencia, ¿no? De dejar que ocurra la intuición, ¿no? De cómo manejar una situación, no basada por un pensamiento, ¿no? Sí. Sino que venga de Él.
¿Y cómo lo haría? Pues con amor, ¿no? Con amor incondicional. Ajá. O sea, no dependería del comportamiento o del suceso que se está presentando para que... Ajá. Y ahorita también decía esa parte de que todos en nuestra esencia somos amor. Y aún en el consumo, cuando llega ese desacuerdo contigo mismo, ¿no? Cuando sabes que no puedes hacer lo que es correcto para ti y para los demás, cuando sientes eso que no puedes, que te desespera, ¿no? Porque sabes que no puedes ser lo que es conveniente, porque está dominando la otra parte de la actividad, del consumo, de todo eso, ¿no? Porque dentro de uno pasa eso, ¿no? Pasa ese desacuerdo. Entonces, cuando llega uno a esa parte, pues se da uno cuenta que ni siquiera eres tú el que está actuando así de esa manera, ¿no? Que tu parte buena quisiera hacer lo mejor, ¿no? Sí. La bondad está en todos nosotros. Nomás hay que quitar lo que le estorba. Y lo que le estorba es lo que viene de fuera, los condicionamientos, ¿no? Los condicionamientos. Ya vimos en el más sencillito de todos, que fue la oración de San Francisco, compañeros. ¿Por qué no checan con lo que conocemos, compañeros, por los condicionamientos? Bueno, hace rato en la Junta también veíamos que, como decías, que los dos de los, ¿cómo se llaman? Mandamientos, ¿no? Que los que se resumen. Ajá. De que amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y el cómo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Una práctica que se pudiera hacer es como ver a cualquier ser humano, es un ser humano igual que yo, mi hermano. Es más, es el mismo que tú. ¿Cuál es? Mi hermano. O sea, es el mismo que tú. Hacer desaparecer la otredad. Es donde es él manifestado en otra forma. Práctica sería el ser que está más allá de las miles de formas sujetas a eso, pero es el mismo. Ajá. No es otro. Sí. No, sí, por eso me refería o sea, bueno, ¿por qué? Porque el otro yo, pues es cuando entran los condicionamientos y le etiqueta y juzga, ¿no? Sí, pues, ¿qué nos impide llevar a la práctica estos modelos que vemos, compañeros? Pues son los puros condicionamientos. Acá, el esperar recibir. ¿Verdad? ¿Y cuál es la verdad? Que para recibir hay que dar. Que lo que no das, te lo estás negando. Acá, o sea, acá en el análisis final de la Madre Teresa, te dicen que tu actitud no debe de cambiar por lo que pasa en tu exterior, por las actitudes de los demás. Los tres modelos nos conceden la libertad, ¿verdad? Acá en este dice: cuando alguien a quien he ayudado se comporte como se comporte, yo pueda seguir de la misma manera. Ya no condicionamos nuestro comportamiento al comportamiento de los demás. Fíjense, ese es un cambio muy grande en cómo vemos las cosas. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Pues es un cambio total. ¿Alguien más, compañeros? Pero ¿cómo llegamos? Buscando que nos consuelen, que nos comprendan, que nos amen. Lo que quita la necesidad de todo eso es comprender, amar, consolar,
Ya no es hacia acá, es hacia allá. Padrino, los decretos son peticiones. Los decretos, no de, ¿dónde oíste esa palabra, amigo? La he oído mucho. Sí, Dicen, tú eso es- decreta que tu día te va a ir bien y Sí, así te sí, irá. Esa es la ley de la atracción y otras cosas. Es una cierta espiritualidad que surgió por ahí. Hay un libro de la ley de la atracción que se llama El Secreto, creo. Pues básicamente sí tiene su fundamento, ¿no? Lo que tú proyectas es lo que cosechas, ¿no, hijo? Pero vamos a quitarle esa palabra de decreto, ¿no? Porque el decreto no es... El decreto es a través de una declaración y aquí conforme... ¿Cómo hacemos que eso actúe? Es a través de una acción, no de una declaración, ¿no? Yo no decreto esto, yo actúo de esta manera para... si tú le das la bienvenida a la vida responde amistosamente, ¿no, hijo? Es como el karma, padrino. Sí, lo que tú das, recibes, lo que siembras, cosechas, ¿no? Lo que siembras, cosechas. Pero lo estás haciendo sembrando y no decretando que vas a cosechar tal cosa, ¿no? Sino realmente sembrando. Por ejemplo, A ver, dicen otra cosa, no como decían los compañeros que venían, te declaras sano, ya estás curado. ajá. Ya declaras que estás curado. Sí, y eso fue por una tontería de que leyeron el libro mal, de que leyeron aquí en el prólogo, en el prólogo leyeron quienes nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Pero yo creo que no leyeron el libro completo. Porque acá en la página 78, y aunque eran especialistas en saltarse de una parte para otra y todo eso, pues quién sabe qué les pasó. Acá en la página 78 te dicen, no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Cada día es un día en el que tenemos que llevar a todo con lo que nos encontremos la visión de Él y no la nuestra. ¿Eh? Y como consecuencia de llevar su visión, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es encontrar la forma de servirle mejor. ¿Eh? Y la forma de reconocer que se hace su voluntad y que es la mejor de las voluntades. Ya hemos atacado dos carencias que tienen dos cosas muy importantes que nos podrían limitar la confianza, lo que es el pensamiento y lo que es la voluntad. Ya les he dicho que nuestra confianza no se vea disminuida porque nuestro pensamiento está catalogando algo de determinada manera o porque no coincide con lo que creemos que es nuestra voluntad. Entonces le estamos quitando importancia a nuestro pensamiento y a nuestra voluntad para poder tener esa confianza que necesitamos. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho. Gracias.